Percepción e incertidumbre se plantea como un proyecto reflexivo sobre la ciencia, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, influyen en los cambios de percepción que tenemos como individuos, pero también como sociedades. Por otra parte, es un proyecto inmersivo en el que el espectador va a ir pasando de un espacio de proyección a otro. Yo hablaría, digamos, de 3 proyecciones y una videoinstalación, o de 4 videoinstalaciones que se plantean precisamente como retos perceptivos y retos también de conocimiento y de enfrentamiento a unas nuevas realidades que nos plantea la ciencia y la tecnología actualmente. Los autores han sido escogidos precisamente por la manera de abordar temáticamente estos problemas. Por una parte, y vamos a hacer el recorrido por orden, tal como se presenta en la exposición, Max de Esteban, que aborda en sus 2 piezas, que funcionan como un díptico, los retos, por un lado, de la inteligencia artificial y por otro, de la biotecnología. Estos 2 vídeos están justamente incidiendo y poniendo el dedo en la herida, en la llaga, de lo que son los retos y los problemas a los que nos vamos a enfrentar y en los que estamos ya enfrentándonos. Joan Fontcuberta, por otro lado, plantea en Génesis Inteligencia Artificial un proyecto realmente de creación, utiliza la inteligencia artificial como herramienta creativa. Y Jaione Camborda nos sumerge directamente en una situación perceptiva, en una situación de reto perceptivo, donde no entendemos lo que vemos, no podemos ver, no entendemos lo que oímos y estamos sujetos, digamos, a una situación de absoluta incertidumbre, absoluta incerteza. Mi trabajo se centra en la reflexión de las infraestructuras del capitalismo contemporáneo y se basa en una hipótesis, y es que vivimos una época de transformación muy profunda del sistema capitalista. Estamos pasando del capitalismo industrial que dominó el siglo XX y la primera década del siglo XXI y hacia un capitalismo nuevo, digital y financiero. En esa transformación hay una transmutación profunda de los valores y de los sistemas de funcionamiento. Y cuando hablo de infraestructuras, de lo que hablo en realidad es de aquellas tecnologías, sistemas y condiciones físicas que determinan la circulación del significado y el poder. En esta exposición hay 2 tecnologías que considero cruciales en el sentido de que van a cambiar la faz de la Tierra. Una es la inteligencia artificial y otra es la ingeniería genética. Ambas plantean dilemas políticos y éticos de una envergadura mayúscula, quizás sin precedentes en la historia de la humanidad. Si se cumple la predicción probable de la aparición de una inteligencia artificial general, es decir, un pensamiento de capacidades semejantes o superiores a la humanidad, por primera vez en la Tierra habrá 2 pensamientos que compitan entre ellos, el pensamiento orgánico, humano, y el pensamiento máquina. Y pudiera significar el fin para bien y para mal, el fin del antropoceno y la entrada en un mundo nuevo que sería, le podríamos llamar, jugueteando con la expresión, el mecanoceno, el tiempo de las máquinas. En ingeniería genética, la modificación del DNA plantea una novedad secular, y es que por primera vez la humanidad, los hombres, pueden gestionar la evolución. La evolución hasta ahora eran mutaciones genéticas aleatorias que luego, pues, la supervivencia, la lucha por la supervivencia, elegía a los más capaces. Hoy la ciencia puede cambiar de forma permanente el código genético del futuro. La gran pregunta, por tanto, esto plantea ambas preguntas éticas de una grandísima significancia, pero también plantean lo que diría yo es el problema político número 1. Ambas tecnologías hoy están bajo el poder de unas pocas oligarquías.
gente extremadamente rica y poca, en poca cantidad, que controlan el futuro de estas tecnologías. Y esto, de nuevo, también es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad. El reto político que eso plantea es muy importante, y parte de mi trabajo, desde la humildad del trabajo artístico, es desvelar esta situación. Un punto quizás importante de explicar es que yo lo que hago es realismo en la tradición realista de la literatura, de Balzac y de Zola, en el sentido de que todo lo que se ve es ficción, pero está basado en hechos reales. Mi obsesión es que cuando planteo estos temas, por una parte sea accesible para la gente que no es especialista, pero es para mí muy importante es el equilibrio entre el mensaje que se da, que sea accesible y que la gente lo pueda entender, pero que sea un mensaje sofisticado, que no sea un de eslogan, pero al mismo tiempo que si viene un especialista del tema, no pueda refutarlo en base a los hechos. Los hechos que se explican son reales, a pesar de ser una ficción. La interpretación ya es la de cada uno. Tanto en el primer vídeo, que es un inversor, uno de los grandes inversores en inteligencia artificial, como la científica que aparece en ingeniería genética, son creaciones mías, pero están basadas en investigaciones de varios años en cada uno de los temas para que el lenguaje, los conceptos y los datos que se manejen sean estrictamente ciertos. Génesis IA es una instalación en la que básicamente hay dos componentes. Por un lado, analiza la relación de la imagen y el texto. A mí siempre me ha interesado, con mi trabajo artístico, hacer una crítica del lenguaje, y en este caso pues, es esa conjunción de imagen y palabra, ¿no? En qué medida se relacionan, en qué medida interactúan, a veces con alianza, a veces en conflicto. Estoy utilizando unos sistemas de visualización generativa que permiten crear imágenes a partir de unas instrucciones de lenguaje natural, de voz o de palabra, ¿no? Por ejemplo, concretamente el programa que utilizo es Stable Diffusion. Entonces yo digo, quiero una imagen de tal cosa, y aparece en pantalla, y luego la puedo ir modificando según convenga. Entonces ahí hay pues, un primer nivel de hasta qué punto esas formas de dar instrucciones se convierten en instrumentos de creación formativa, pero luego hay un trasfondo, digamos, ideológico, cultural, histórico, político, que es hasta qué manera la inteligencia artificial como tecnología punta en estos momentos ya no solo sustituye los sistemas de creación convencional, sino que hasta aspira a imitar, a emular lo que podría ser la creación divina, ¿no? Entonces el juego que se plantea aquí es que lo que vemos es un vídeo en el que las imágenes corresponden a lo que la inteligencia artificial interpreta a partir de los versículos del Génesis de la Biblia, en la que en los 7 primeros días de la creación Dios forma el mundo, forma la luz, forma los mares, los océanos, la vida, el ser humano, etcétera, etcétera. Es decir, que es como una especie de parodia de cuál sería la creación de Dios si hoy utilizara como herramienta justamente esa mecánica demiúrgica superpotente que es la inteligencia artificial, ¿no? Y por otro lado hay esa ironía de la confrontación de un Dios sobrenatural contra el nuevo Dios de la tecnología, que sería la inteligencia artificial, ¿no? Y todo eso además arropado en una especie de paisaje, de entorno auditivo, sonoro,
en el que vuelve a jugar con el lenguaje, porque mientras vemos estas imágenes que son absolutamente irreales, es decir, son escenarios absolutamente inexistentes, pero de apariencia muy fotorrealista, oímos la lectura de los versículos del Génesis con mi voz, pero mi voz sintética, mi voz robotizada, en 12 idiomas distintos, que van de los lenguajes más habituales, ¿no?, el castellano, el portugués, italiano, etcétera, pero también otras lenguas que nos remiten a la historia bíblica, ¿no?, el hebreo, el árabe, el latín, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso simultáneamente. Es decir, que hay 4 altavoces y en función de la proximidad del visitante a uno u otro altavoz va oyendo una versión u otra, pero que se sitúa en el centro, se oyen todas esas lecturas simultáneamente, pues como una especie de puesta en práctica de la famosa confusión de la Torre de Babel. Es decir, que este segundo episodio bíblico cierra todo este juego sobre lo que es crear, lo que es generar y lo que es ese potencial divino que es el hacer cosas de la nada. Esta pieza surge por una propuesta que me hace el Centro Cultural Tabacalera y en colaboración con DIPC y con el CERN, el Laboratorio de Partículas Europeo, de Física de Partículas. Y bueno, para mí en un principio fue todo un reto, ¿no? Yo provengo del cine y además en mis temas digamos, habituales no suele rondar la física cuántica, pero ese reto justamente me pareció muy atractivo y una excusa perfecta para una cierta exploración, ¿no? Tuve la suerte de hacer una residencia en el CERN y poder no solo ver toda esa bueno, enorme maquinaria, tecnología punta para bueno, como es el acelerador de partículas más grande del mundo, sino también entrar en contacto con físicos cuánticos, teóricos y prácticos. Esta pieza, creo que la inspiración mayor fue cuando pude visitar también el espacio donde los físicos teóricos, bueno, pues, digamos que imaginan pues, teorías, ¿no?, sobre la física cuántica que luego el físico práctico pone a prueba, ¿no? Son habitaciones, es un edificio muy grande, antiguo, con una solera, que sabes que por ahí han pasado físicos, bueno, históricos y que han hecho avanzar muchísimo nuestro conocimiento, y son como, digamos, una especie de habitaciones pequeñas, como una colmena casi de habitaciones, con una silla, una mesa y una pizarra, ¿no? Y me fascinó mucho también como esa simpleza. Y creo que esta pieza bebe mucho también de ese espacio y postula un poco la pantalla también como esa pizarra donde imaginar aquello que no vemos, ¿no?, aquello que no somos capaces de percibir con nuestros sentidos, pero que a la vez es un proyecto de hipótesis, de futuro y de imaginarios, ¿no? También fue muy inspirador para mí hablar con los físicos cuánticos teóricos y prácticos también, y escucharles, y por supuesto para mí era inabarcable el conocimiento que me expresaban, pero sí que su propia pasión con la que hablaban para mí era muy embriagadora y muy cercana a nuestro oficio, ¿no? Esa pasión también con la que un artista se enfrenta a su propia creación, ¿no? Porque en el fondo ambos digamos, buscamos zambullirnos en aquello que desconocemos o aquello que todavía es, ¿no?, incertidumbre. Y esa pasión creo que también está trasladada a esta pieza. La pieza propone una pantalla que se desprovee de su utilidad habitual, que es mostrar imágenes, y en este caso digamos que le genero una infraestructura para que sea un limitador hacia ver esas imágenes, ¿no? Hay como una imposibilidad estructural de que el espectador, de que el público pueda ver esas imágenes, pero sí es una pieza atmosférica, inmersiva, que evoca
que invita al espectador a vivir con deseo aquello a querer imaginar aquello que no está viendo, ¿no? Por otro lado, también bueno, utilizo ciertos mecanismos para evidenciar el halo de luz. La luz se torna física, incluso arquitectónica, y también la pantalla de alguna manera aparece como un tótem, ¿no? Como un algo que se impone, ¿no? en nuestra mirada. Bueno, eso es un poco a grandes rasgos la pieza, pero sin duda es una pieza como muy, que apela mucho a la parte activa, ¿no? del público, y por lo tanto es muy de experimentarla, ¿no? de vivirla. Y bueno, espero que la disfrutéis.